En los últimos días se está hablando mucho de la posible salida de Carlo Ancelotti del Real Madrid y que el sustituto sería Xabi Alonso, la opción favorita actualmente de Florentino Pérez. Así que nos vamos a imaginar cómo sería el conjunto blanco a partir de este verano con la llegada del técnico actual del Bayer Leverkusen, cuál sería su formación, su idea de juego, los jugadores que se verían más o menos beneficiados y también los posibles fichajes. Como siempre aquí lo analizamos en vuestro canal de Fútbol Español. Xabi Alonso es considerado leyenda del Real Madrid como futbolista, pero parece ser que a partir de este verano podemos ver cómo empieza a formarse también su leyenda como técnico, ya que se habla de que es la opción número 1 para hacerse cargo de la plantilla madridista. Un entrenador que ha sido desarrollado pues en equipos formados por Guardiola, por Jürgen Klopp o por Carlo Ancelotti, para mí los tres mejores técnicos de la última década. Ideas de fútbol de las cuales ahora hablaremos, pero es un entrenador que nada más y nada menos ha conseguido la pasada campaña con el Bayer Leverkusen lograr su primer título de Bundesliga, quedando por encima del Bayern Múnich, que llevaba 10 títulos ligueros consecutivos. Si quieres que hablemos de todo esto y mucho más semana tras semana de fútbol español de segunda división de la Copa del Rey, tengo que ver aquí abajo muchísimo apoyo en likes y también suscríbete, que es totalmente gratuito, y además he conseguido esta primera equipación del Real Madrid, quizás la última de Carlo Ancelotti, no lo sabemos, pero parece ser que sí. Y bueno, como ya la puedes ver por pantalla, es una camiseta de muchísima calidad que he conseguido en eejersey.com, una página de camisetas de fútbol con mucha variedad. Tienen camisetas de la Liga, de segunda división, de otras ligas, de selecciones y también camisetas retro, con precios increíbles y envíos rápidos, así que te dejo eejersey.com en la descripción. Lo que hemos podido ver de Xabi Alonso a cargo del conjunto alemán en estas últimas 2 temporadas y media ha sido un equipo propositivo, no de posesión como Guardiola, pero sí un equipo que intenta sacar la pelota limpia desde atrás y dominar los partidos. Una formación 3-4-2-1 que es bastante asimétrica a lo largo que va ocurriendo el partido, ya que un lateral se suele abrir mucho, otro se suele meter por dentro y es más bien el interior el que tira esa amplitud por la otra banda, y un equipo que tiene una salida muy escalonada, con 2 mediocentros que uno cae más posicional, uno se suelta más, pasaremos más adelante con ello en la pizarra, pero bueno, sí quiero dejar claro así de manera resumida que es un equipo que intenta tener la pelota, pero que no es ni de posesión, pero tampoco es un equipo muy directo. Es vertical, un equipo que rompe muy bien al espacio, un equipo agresivo que ataca con muchos futbolistas, de hecho ataca con 5 jugadores, más bien se convierte en una 3-2-5, y un equipo muy rico tácticamente, que es capaz de adaptarse a varios sistemas, a varias ideas de juego, muy automatizado, pero no es un equipo que haga todo de memoria, sino que utiliza esos automatismos para dar más riqueza aún a su estilo de juego, pero que también, al igual que Carlo Ancelotti, en ciertos momentos le deja esa libertad creativa a los futbolistas. Además, sin balón es un equipo muy bien constituido, ya que es capaz de presionar arriba, tanto con esa 3-4-2-1, teniendo en cuenta que uno de los laterales se queda muy alto y ayuda a presionar, o también incluso lo podemos ver con esos 2 centrocampistas y esos 3 futbolistas de ataque basculando de manera muy agresiva. Pero eso no es todo, es que este equipo también es capaz de luego recolocarse a una 4-4-2 y defender dejando muy pocos espacios en un bloque medio bajo. Este apartado es más bien de opinión, porque yo ni veo semana tras semana al conjunto de Xabi Alonso, soy más de verlo en UEFA Champions League, y además no conozco al 100% al técnico, pero por lo que he visto de él, para mí los pros que traería sería uno muy claro, como es contar con la cantera y futbolistas jóvenes, algo que con Carlo Ancelotti no está ocurriendo demasiado. Es un técnico que sí que tiraría, pues igual que lo hizo en la Real Sociedad B, era un técnico muy formador, un técnico que va a contar con esos futbolistas y jugadores como Endrick, como Arda Güler, que han venido de fuera, pero también jugadores como Gonzalo, como Raúl Asencio, tendrían un rol bastante importante dentro de la plantilla.
plantilla. ¿Por qué? Porque este es el segundo pro que yo encuentro en el técnico español, y es que es un entrenador que hace muchas rotaciones, que tiene un 11 construido, que tiene un 11 tipo como todos los entrenadores, pero que es capaz de cambiar la formación dependiendo del rival y que es capaz de dar minutos, muchos minutos, tanto de revulsivos como de inicio, a futbolistas que, pues por ejemplo, con Carlo Ancelotti no lo tienen. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El Real Madrid tiene competición europea el miércoles y luego el sábado se enfrenta ante un rival de zona baja de la clasificación. Pues aunque Carlo Ancelotti muchas veces haría 1 o 2 cambios, Xabi Alonso sí que es capaz de meter a Endrick, Brahim, Arda Güler, Ceballos, etcétera, en ese partido liguero ante el equipo que está en zona baja de la clasificación. Y eso es algo muy importante, ya que el Real Madrid tiene un fondo de armario espectacular, pero que no se está aprovechando. Futbolistas como Carvajal, Rüdiger, Vinicius, Bellingham, Mbappé están teniendo lesiones o sobrecargas debido a esos excesos de minutos que está teniendo. Y además algo muy importante es esa variabilidad táctica, y es que se adapta muy bien a varios sistemas, se adapta muy bien a sus jugadores. No creamos que porque use una línea de 3 atrás Xabi Alonso va a llegar y ya la va a usar sí porque sí. Vamos a ver, si el Real Madrid tiene futbolistas para jugar con línea de 4, Xabi Alonso lo va a hacer. Y para mí el contra de su llegada sería la gestión del vestuario. Esto es algo que hace muy bien el técnico italiano. Carlo Ancelotti gestiona muy bien los egos, le da mucha libertad a los futbolistas, y problemas no ha habido nunca con sus futbolistas, y eso que ha tenido a jugadores como los que tiene ahora, pero también en 2014 como Cristiano Ronaldo, como Benzema, como Gareth Bale. Y eso es algo que tenemos que ver en Xabi Alonso, porque todavía no ha tenido un proyecto de estas características. Ha logrado ganar títulos, ha logrado temporadas muy buenas con el Bayer Leverkusen, pero no le hemos visto gestionar futbolistas de gran nivel que se puedan colar, por ejemplo, en un top 10 de Balón de Oro. Eso no me parece una contra, pero sí que es cierto que es algo todavía por resolver. Y ahora es momento de ponerse con la pizarra y ver cómo sería, ya con los futbolistas del Real Madrid actuales, sin hablar de fichajes, cómo sería la posible formación, que no idea de juego, no modelo de juego, simplemente formación, cómo alinearía a esos jugadores, ya que, pues bueno, es cierto que las formaciones realmente no nos enseñan mucho, ya que podemos ver una 3-4-2-1 en Xabi Alonso, que no se parecería a nada en la 3-4-2-1 que usaría Carlo Ancelotti. Los técnicos usan muy buenas formaciones y muchos usan la misma que otros, pero por ejemplo el 4-4-2 de Ancelotti no se parece en nada al 4-4-2 de José Bordalás, por ejemplo. Pero bueno, creo que es importante analizarlo de esta manera, y para mí, con los jugadores actuales, podríamos ver a Courtois en portería, sin ninguna duda, Rüdiger, Militao y Asensio como línea de 3 centrales, aunque aquí Álava podría tener mucho protagonismo, ya que primero en línea de 3 es un jugador que saca bien la pelota y que además pues no cometería tantos errores defensivos, ya que estaría muy bien cubierto por el central del medio. Aún así, creo que por el nivel actual no podríamos ver esto. Luego tendríamos 2 pivotes, uno más posicional, que sería Tchouaméni, que se anclaría más aquí jugando de espaldas a la portería rival, y un Valverde mucho más agresivo, con mucha más participación ofensiva y box to box, que es realmente lo que es él. Lo hemos visto, por ejemplo, la temporada pasada con Saka y Palacios, donde uno de ellos se quedaba más posicional y otro era un futbolista mucho menos táctico, un futbolista con mucha menos participación del entrenador, por decirlo así. Luego tendríamos 2 carrileros, que uno de ellos sería Carvajal, pero el otro, mi apuesta, sería Camavinga, ya que con un centro del campo con 2 futbolistas se quedaría sin espacio, y creo que aquí, bien cubierto por Rüdiger, y también teniendo en cuenta que tendría mucha más llegada ofensiva que como lateral puro con Ancelotti, me parece que en este esquema puede encajar bastante bien. Y luego tenemos los 3 de arriba. Mbappé actuando como falso 9, como lo está haciendo hasta ahora. Vinicius Junior en banda izquierda, pero centrando su posición, como lo vimos en el 4-4-2 de la temporada pasada. Y Jude Bellingham escorado un poquito a la derecha, pero siendo ese Florian Wirtz del Real Madrid, que de hecho es un futbolista parecido en muchas cosas, y creo que Wirtz no debería ser uno de esos fichajes del conjunto blanco. Para mí, Jude Bellingham
Bellingham puede hacer perfectamente esa función, de hecho me parece mucho mejor futbolista. Aquí simplemente hemos hablado de formación, pero ya toca ver qué podría hacer este Real Madrid con balón. Y es que lo primero de todo, vemos un Xabi Alonso que ataca, como ya he dicho antes, 3-2-5, con hasta 5 futbolistas ocupando los 5 carriles del campo. Y es que esto es algo que hacen mucho los equipos ante planteamientos de bloque bajo para romper y para fijar a futbolistas en esos famosos cuadrados. Entonces veríamos esa línea de 5, aunque para mí podría haber cambios. Carvajal es muy importante, pero creo que para que esta plantilla se vea más beneficiada, podríamos ver este tipo de situaciones. Tenemos varios futbolistas en el banquillo. Lo primero de todo podríamos ver por aquí a Brahim Díaz por Bellingham, un futbolista que ante equipos que se repliegan en exceso podría romper esas líneas. Brahim es un jugador mucho más eléctrico que Bellingham, y Arda Güler pues también sería otra de esas posibilidades de futbolista para ritmos quizás más bajos, para tener algo más de dominación en ese centro del campo. Por supuesto que podría entrar Endrick en punta y Mbappé en derecha, y aquí podríamos ver variantes tácticas. Lo primero de todo, podríamos ver un Mbappé que rompería mucho más por banda, como lo vimos en ese Mundial de 2018, y aquí, teniendo en cuenta que Mbappé rompe y Vinicius rompe, serían Camavinga y Carvajal los que se meten por dentro. En el Bayer Leverkusen vemos como en izquierda se abre mucho más el extremo y como el mediocentro, que suele ser Grimaldo, se mete hacia adentro, llegando muy bien desde segunda línea. Y aquí Carvajal por dentro con Mbappé, que no me encajaría tanto. Realmente aquí sí que es cierto que podríamos ver a Mbappé más por dentro, más con Endrick, y Carvajal dando la amplitud. No veo tanto lo que estaba comentando de Carvajal por dentro, pero sí que sería muy importante para la llegada desde segunda línea, que es algo que facilita mucho Xabi Alonso para sus jugadores. El cómo los delanteros o como los falsos extremos pues tiran muchos desmarques, hacen muchos movimientos de ruptura para que esos carrileros, al meterse por dentro, o bien puedan acabar jugada o puedan buscar un buen tercer hombre, que de hecho esa es uno de los grandes automatismos de Xabi Alonso. Suele buscar mucho el juego de paredes, suele buscar mucho el juego de terceros hombres. Tanto con estos pases, podemos encontrar varios pases en el equipo de Xabi Alonso, podemos ver cómo jugamos con el delantero y se deja de cara para una llegada desde segunda línea. Se puede ver también pues otro tipo de movimientos, como cuando hemos puesto a Vinicius Mbappé por dentro y aquí Camavinga, podemos ver un dentro fuera, como podemos ver Tchouaméni juega con Vinicius y Vinicius de primera juega con Camavinga, que rompe y luego ya se busca un cargar el área, ¿no? Se busca ese pase atrás, que no suele ser tan centro lateral. Con Xabi Alonso no suele ser tan centro lateral, suele ser más bien pases rasos, tensos atrás, donde ya llegarían Vinicius, Endrick, Mbappé y la posible segunda línea con Tchouaméni o con Fede Valverde. Aunque bueno, yo creo que el equipo, así según lo estamos viendo, no está del todo adaptado a Xabi Alonso. Y vamos a ver una de las posibles variantes que a mí me gustaría bastante. Y es que vamos a volver a colocar a Bellingham por aquí con Mbappé. Y a mí, sinceramente, me gustaría mucho ver, lo primero de todo, cómo jugaría. Pues vamos a ver, Modric aquí, por ejemplo, Ceballos, se podría buscar un fichaje. Y es cierto que hay que ver cómo vuelve Carvajal, a lo mejor vuelve a ser titular indiscutible, pero Fede Valverde por fuera. Y aquí sí o sí, estos movimientos de los tres de arriba, Vinicius por aquí, Mbappé abriéndose, Bellingham se beneficiaría mucho de tener otra vez dos arriba, que le hagan muchos movimientos, que le fijen muchos jugadores para llegar a esos centros desde segunda línea y para también llegar rompiendo muchas veces, que así es como fue uno de los máximos goleadores la pasada campaña en la Liga. Y con todos estos movimientos podemos ver a Vinicius más abierto, Mbappé más abierto, Bellingham formándose aquí como media punta. Y aquí sí veríamos lo que podemos ver con Xabi Alonso, que es medio centros por dentro, que con todos esos movimientos que se pueden hacer de terceros hombres, de arrastres, de fijar, llegarían con mucha llegada al área. Y de hecho son dos futbolistas que tienen grandes disparos, como Camavinga y sobre todo Fede Valverde, aunque también podríamos ver terceros hombres con Bellingham y llegadas de Bellingham. El equipo, la verdad es que está bastante bien construido para jugar con una 3-4-2-1, pero creo que hay que fichar y vamos a ir con ello. Vale, y es que ya tenemos por aquí la plantilla con los fichajes y hemos hecho varios, que no se van a dar todos, pero son mis opciones reales.
Tenemos a Wixen como central, o Hausen, mejor dicho. Y es que yo creo que sería titular por encima de Asensio, que caería como cuarto central en la plantilla, que no está nada mal, ya que habría mucha rotación, como digo, con el técnico español, cayendo Rüdiger a ese costado diestro o Militao por aquí con Rüdiger, aunque también podemos ver obviamente a Asensio entrando, ya que no sabemos cómo va a volver Militao del cruzado. Tendríamos a Miguel Gutiérrez en izquierda, pero es que el otro posible fichaje es Trent Alexander-Arnold. Y es que aquí tendríamos dos laterales mucho más de Xabi Alonso. Creo que con Camavinga y con Fede Valverde el equipo estaría muy bien compensado, ya que son dos jugadores de mucho recorrido que pueden ayudar también en esa transición defensiva, en esa presión, pero Miguel Gutiérrez es un jugador, para mí, como Grimaldo, incluso mejor. No me voy a arriesgar a decir mejor, pero sí me parece un futbolista también de esas características, con mucha llegada. De hecho, hay un gol del año pasado ante el FC Barcelona que se mete por dentro y la pega a él. Y Trent Alexander-Arnold, que podría hacer como Frimpong, tanto metiéndose por dentro, y podríamos ver pues esta 3-4-3 en rombo, o en esta 3-4-3 con el cuadrado, ¿no? Que es una formación llamada MW, como estáis viendo, si veis la M del campo propio y la W del otro campo. Pero también podríamos ver a un Arnold más tirando por fuera, que ya sabéis que es un gran centrador, es un futbolista con muy buen pie, pues llegando a línea de fondo para meter balones atrás. No tanto para Mbappé y Vinicius, que serían más de fijar y tener movimientos, sino más bien para Bellingham y las posibles llegadas de Tchouaméni desde atrás. Y el último futbolista que no he nombrado hasta el momento sería Zubimendi. A mí me parece que ya Luka Modric este año está cumpliendo bien, pero quizás el año que viene ya sí 100%, aunque llevamos 5 años diciendo esto, sería su última temporada. Ceballos me parece un gran jugador, pero sigue haciendo falta un futbolista para esa zona, y sí, podría ser Camavinga con Tchouaméni, fichando solo a Miguel Gutiérrez, pero también podría ser la llegada de Zubimendi. Un futbolista que, al igual que Tchouaméni, quizás chocarían algo, pero podría jugar Camavinga donde Tchouaméni, pero Zubimendi tiene muy buen pie, es un jugador tácticamente exquisito y que le vendría muy bien a este Real Madrid, que necesita algo más de táctica en el centro del campo, y es algo que sí, que achacamos a Carlo Ancelotti en esta temporada, pero me parece más bien de dirección deportiva que del propio entrenador, que no ha tenido las mejores de sus ideas en su carrera deportiva, pero tampoco creo que haya sido 100% culpa del técnico. Jugadores que, como estáis viendo, con la llegada de fichajes, o incluso sin la llegada de fichajes, quedarían algo más en un segundo plano, pues sería por supuesto Rodrigo Goes, que es un jugador más de impulsos, más irregular, que sí, de muy buenos momentos, y cuando juega por izquierda lo haría bien, pero vemos que en este sistema volvería a jugar por derecha. Y aquí Bellingham, Brahim estarían por encima de él, o incluso cuando Mbappé juegue aquí y en punta juegue, por ejemplo, Endrick, como ya hemos analizado antes. Me parece que otro de esos futbolistas que no tendrían cabida en el 11 sería Ferland Mendy. Fran García sí, como suplente de Miguel Gutiérrez, aunque hay que verlo, ¿no?, cómo está para ser titular en el Real Madrid. Pero sobre todo Mendy, no lo veo ni como tercer central, creo que hay mucho mejor Álava, que ni lo he puesto en la pizarra porque creo que se le va a vender, pero de hecho, si se queda, para mí estaría por encima de Mendy, y tampoco lo vería ni mucho menos como carrilero. Futbolistas que sí que se podrían ver con más minutos, el propio Gonzalo, en caso de que no juegue tantos minutos Endrick, o en caso de que haya partidos en las que se use otros esquemas, ¿no? Y yo creo que es un futbolista que puede tener minutos desde la cantera, o incluso la opción de recompra de Nico Paz, que es un futbolista que podría jugar en esta posición de Vinicius o en esa posición de Mbappé, aunque es cierto que teniendo estos jugadores no creo que se vaya a dar su fichaje. Otra formación, y ya para finalizar, que usa Xabi Alonso, pues es la 4-3-3, y es que sí, aunque use línea de 3, cuando hay partidos grandes, partidos importantes, o partidos donde quizás tienes que replegar más que ir a presionar alto, usa una 4-3-3. Y en este caso, pues sí que podría ser Ferland Mendy, pero yo me voy a seguir quedando con Miguel Gutiérrez, como vais a ver. Rüdiger, Militao, aunque puede entrar Hausen o también Raúl Asensio, Trent Alexander-Arnold o Carvajal perfectamente, Tchouaméni y Zubimendi por aquí, aunque aquí puede entrar Ceballos. Puede entrar, por supuesto, también otros futbolistas como Luka Modric, como Fede Valverde, que para mí obviamente sería el titular aquí. Tendríamos a Bellingham como media punta, y ya sí, Vinicius, Mbappé y Endrick en punta. Mbappé jugando en derecha como en el Mundial. Creo que Mbappé en una 4-3-3 con Xabi Alonso, en una 4-2-3-1, lo veríamos más en banda que arriba.
porque yo creo que va a dar minutos a Endrick y creo que se le va a pedir, de hecho, desde la directiva que se haga un esfuerzo, ¿no? Porque ese jugador sea titular, ya que se ha hecho un gran desembolso. Aún así, por supuesto, podríamos ver a Brahim, podríamos ver a Rodrigo, que aquí sí cabría un poquito más, y Mbappé en punta. Y esas son las variantes tácticas de Xabi Alonso y cómo podría quedar con los posibles fichajes su equipo. Y este podría ser el Real Madrid de Xabi Alonso a partir de este mes de julio. La verdad es que es un entrenador que para mí cambiaría al Real Madrid. Creo que es un entrenador que haría historia, ya que tiene las ideas muy claras. Como digo, se ha influenciado de entrenadores que son los más grandes de Europa. Eso sí, aunque sea la opción favorita para llegar al banquillo blanco, no es la única. También está Jürgen Klopp y cuidado que cada vez suena con más fuerza. Si vemos que la opción Xabi Alonso se cae y Jürgen Klopp suena para llegar al Real Madrid, déjame en comentarios si te gustaría ver un vídeo como este sobre el técnico alemán. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.